Si esta historia te gusta no olvides suscribirte y darle like. Cuarto Hokage, Minato. Aléjate del Jinchuriki o tu hijo morirá a la madura edad de 1 minuto. Un hombre que llevaba una máscara dijo sombríamente mientras sostenía a un recién nacido que lloraba en su brazo. Minato, un hombre de cabello rubio, estaba en estado de shock mientras miraba a las dos personas que ayudaron a traer a su hijo al mundo muertas en el suelo mientras su esposa, acostada en una especie de cama, gritaba de agonía mientras el sello del zorro de 9 colas se rompía. Hace 1 minuto, su esposa finalmente dio a luz y todo parecía perfecto. Se suponía que debían formar una familia cálida y amorosa, pero luego todo se puso patas arriba. Un hombre enmascarado apareció de la nada, mató a las personas que los ayudaron y ahora sostenía a su hijo, el hijo que no había tenido la oportunidad de sostener con sus propias manos. El hombre enmascarado sacó un kunai y lo dirigió hacia el bebé que lloraba. «Aléjate de los Jinchuriki, ¿o no te importa si tu hijo muere?», preguntó el hombre enmascarado con su voz fría y oscura. Minato finalmente salió de sus pensamientos y levantó una mano hacia él. «Espera. Cálmate», gritó mientras su corazón se aceleraba. «Deberías seguir tu propio consejo, Minato. Estoy perfectamente tranquilo». El hombre estaba a punto de arrojarle al bebé y un kunai para poder alejarlo de la mujer, pero desistió de la idea cuando Minato dio un paso hacia adelante con una mirada de oposición. «¿Qué quieres?», preguntó. Le quemaba el alma ver a su recién nacido gemir ante el duro agarre del enemigo. «Naruto». La mujer de cabello largo y rojo gritó desesperadamente mientras un orbe negro sobresalía de su estómago. Minato agarró la mano de su esposa, asegurándole que salvaría la vida de su hijo antes de mirar fijamente al hombre. «¿Qué quieres con el 9 colas?», preguntó con tono serio. El hombre enmascarado lo miró antes de que una luz roja oscura iluminara el agujero de su máscara, lo que le valió los ojos muy abiertos de Minato. Pudo decir de inmediato que la luz pertenecía al Sharingan. «Oh, ya sabes, es divertido, es parte de mi plan», explicó el hombre enmascarado, un poco divertido. Minato se sintió mal del estómago. Cualquiera que fuera el objetivo del terrorista involucraba al espíritu maligno que vivía dentro de su esposa y posiblemente la seguridad de la aldea. Dejar a su esposa al descubierto no era una opción, pero al mismo tiempo la vida de su hijo estaba en juego. Apretó los dientes mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Rápidamente pensó en algunas estrategias, al menos para un plan que no incluyera arriesgar la vida de su hijo. Los gritos de su hijo nublaron su visión por un momento. «Tienes una opción», el hombre enmascarado acercó la punta de su kunai a la barbilla del recién nacido. «¿Tu hijo o la aldea?». Las palabras del hombre confirmaron las sospechas de Minato. «El tiempo se acaba, Minato, olvídense de mí», gritó Kushina mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. No soportaba ver morir a su hijo frente a ella. «Salven a nuestro hijo». Minato sintió un nudo en el pecho al oír la súplica de su esposa. ¿La seguridad de la aldea o la vida de su hijo? ¿Qué era más importante? La imagen del pueblo envuelto en llamas golpeó su mente, montones de cuerpos sin vida esparcidos por las calles destrozadas caerían sobre él. Lo que lo estaba matando era el hecho de que el destino de su hijo estaba en sus manos. Los gritos de su esposa y los llantos de su bebé recién nacido lo asfixiaban. Quería proteger a todos, pero desafortunadamente no podía escapar de la dura y fría realidad. Solo podía elegir una, y como Hokage, había una respuesta correcta. Minato. La cabeza de Minato se levantó con una mirada seria, directamente al Sharingan del hombre enmascarado. «Elijo Konoha», dijo en un tono frío, con el pecho apretado por la agonía ante sus propias palabras. Los ojos llorosos de Kushina se abrieron de par en par por la sorpresa e incluso el hombre enmascarado miró fijamente al cuarto Hokage. El lugar quedó en silencio por un momento. El ojo del hombre enmascarado se entrecerró a través del único agujero que tenía su máscara. «¿Elegirías a la aldea por encima de tu propia carne y sangre?», preguntó, como si le costara creer que Minato haría tal cosa. «Soy el cuarto Hokage», dijo Minato, obligándose a mantener la compostura, aunque sentía que iba a morir en el acto. «Y como Hokage, debo proteger la aldea, incluso si eso significa sacrificar la vida de mi propio hijo». Los ojos de Kushina temblaron, congelados en su lugar, ignorando la agonía que sentía por el sello de la bestia. La imagen de una chica de cabello castaño que yacía en un charco de sangre atormentaba la mente del hombre enmascarado. Su mano se cerró alrededor del kunai con ira, mirando fijamente a Minato. ¿Sacrificios? ¿Entonces realmente crees que sacrificar vidas para mantener la paz es obligatorio para un shinobi? ¿Los shinobi aguantan?
Minato, dijo Kusina con voz temblorosa y dolorosa. No sabes lo que dices. Por favor, salva la vida de nuestro hijo, por favor, suplicó, esperando que todo fuera una actuación. Minato sintió que sus ojos se humedecían y luchó por contener las lágrimas. Yo soportaré la pérdida de la vida de mi hijo. Esa es mi responsabilidad como Hokage. El hombre extendió su mano derecha antes de formar una bola de chakra azul, el Rasengan, en su mano. Kusina no podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Su esposo realmente iba a dejar que su hijo muriera así como así? Los llantos de su bebé simplemente destrozaron su mentalidad. Minato. Gritó. El hombre enmascarado se maldijo mentalmente. En un principio, realmente creía que el cuarto Hokage iba a elegir a su hijo recién nacido, pero parecía que lo había juzgado mal. Fácilmente podría arrojar al niño y esperar que Minato saltara lejos de la mujer para poder llevársela, pero en serio no sabía si eso funcionaría. El sello del 9 colas parecía haber dejado de debilitarse, y Minato parecía que iba a atacarlo a pesar de que tenía al bebé en sus brazos. El hombre hablaba en serio, al igual que se sabía que el primer Hokage derrotaba a Madara, al igual que innumerables otros shinobi sacrificaron sus propias vidas para proteger la aldea. La realidad fue cruel, y es por eso que este mundo es un infierno, le susurró al recién nacido que lloraba antes de retroceder lentamente. Minato iba a correr tras ellos, pero se detuvo cuando vio el cuerpo del hombre enmascarado atravesar la pared como si fuera un fantasma antes de desaparecer por completo. Podría haber ido tras ellos, pero no podía dejar a su esposa expuesta. Se quedó mirando la pared donde el hombre desapareció con su hijo, su propia carne y sangre, aquel por quien había tenido tantos sueños, aquel a quien quería amar tan profundamente, ido para siempre, y todo dependía de él. ¿Qué has hecho? Dijo Kusina con voz temblorosa. Naruto, mi hijo. Las lágrimas calientes le quemaban el rostro mientras el sello se debilitaba una vez más. Gritó de agonía, tanto física como mental. Las lágrimas finalmente corrieron por las mejillas de Minato, quien se agarró la cabeza mientras la sacudía con tristeza. Inmediatamente se arrepintió de su decisión. ¿Qué ha hecho? Naruto. Gritó Kusina antes de que todo se volviera dolorosamente negro, antes de que el grito de una bestia retumbara en el mundo. Se suponía que las cosas iban a resultar diferentes, se suponía que él tomaría el control de la bestia de 9 colas y aplastaría a Konoha con ella. En cambio, estaba de regreso en su cueva, con el recién nacido llorando en sus brazos. La cueva en la que se encontraba era enorme, una gran estatua con múltiples ojos cerrados estaba sentada frente a él, con una silla tipo trono frente a ella. Los gritos del recién nacido mancharon al hombre enmascarado. Sintió el impulso de dejarlo caer al suelo, con la esperanza de que la caída le rompiera el cráneo. Agua, es un bebé. Una criatura de aspecto extraño con una cabeza en forma de espiral corrió emocionada hacia el hombre enmascarado. Nunca había visto uno tan de cerca. Se inclinó para mirar al bebé, que tenía la cara completamente roja de tanto llorar. El hombre enmascarado no dijo nada. No sabía que los bebés tuvieran bigotes cuando nacen. ¿Por qué no lo hacen?, dijo una voz tranquila. Una criatura emergió lentamente del suelo. Su cuerpo tenía dos seres diferentes. El derecho era blanco y el izquierdo era negro. Es la descendencia del Jinchuriki de 9 colas, dijo una voz de tono más oscuro, esta vez que pertenecía a la mitad negra de Zetsu. La criatura con forma de espiral inclinó la cabeza con confusión antes de volver a mirar al hombre enmascarado. Obito, no sabía que este pequeño era parte del plan. No lo fue, dijo Zetsu con calma mientras observaba todo lo que pasaba entre Obito y Minato. Siempre se escondía detrás del hombre enmascarado. El bebé lloró más fuerte que antes, haciendo que todos, excepto el hombre enmascarado, se estremecieran. Bueno, eso solo hizo que Obito se tensara porque estaba perdiendo la paciencia. Lo estás asustando. El hombre con forma de espiral le arrebató al recién nacido de los brazos a Obito antes de comenzar a acunarlo. No llores más, pequeño, estoy aquí, reflexionó, y poco a poco el recién nacido dejó de llorar. Abrió los ojos. Eran azules como el océano y tenían la mirada más inocente que la criatura había visto jamás. ¿Podemos quedárnoslo?, preguntó inmediatamente después de presenciar la cosa más linda del mundo. La solicitud hizo que Obito frunciera el ceño detrás de su máscara. Voy a acabar con su vida pronto, dijo sombríamente. La criatura con forma de espiral jadeó y saltó unos metros más allá, sosteniendo al recién nacido cerca de su pecho. Pero es solo un bebé. El hijo de nuestro enemigo. El hijo de tu maestro.
Ya no es mi sensei, siseó Obito. Y quedarnos con este mocoso seguramente nos traerá problemas más adelante. Pero es tan lindo. El hombre enmascarado entrecerró los ojos a través del agujero de la máscara hacia la criatura, que iba a mantener su posición. Lo alimentaré. Lo prometo. No. Pero lo amo. No, no lo haces. Entonces todos se quedaron en silencio al oír una pequeña risa inocente salir del niño. No creían que un recién nacido fuera capaz de reír y parecía que a él le gustaba oírlos discutir. Agua, eres tan lindo. La criatura con dibujos en espiral acercó su rostro al niño y comenzó a balbucear como un bebé. Zetsu observó la interacción de su clon con el niño antes de mirar a Obito, a quien no podía leer debido a la máscara que llevaba. No veo ningún daño en mantenerlo por un corto tiempo, afirmó el lado blanco. Lo hago, el negro no dudó en discutir con su otra mitad. Tobi se aburrirá de él en una semana, y luego podrás hacer lo que quieras con él, le dijo el Zetsu blanco al hombre enmascarado. Obito observó que Tobi seguía acunando al recién nacido como si fuera un juguete nuevo. Tal vez no hubiera ningún daño en mantener al bebé cerca, al menos hasta que Tobi se aburriera. Una semana, le dijo Obito a la criatura. Te daré una semana con el niño antes de quitarle la vida. Tobi se quedó en silencio antes de que una idea le viniera a la cabeza. Es todo el tiempo que necesito, reflexionó. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Su madre parecía gritar Naruto, señaló Zetsu. «¿Qué nombre más tonto?», dijo Tobi antes de mirar al recién nacido, que soltó un pequeño bostezo. «Pero si así te llamaron tus padres, entonces ese es tu nombre, Naruto». Tenía tanto que hacer, y afortunadamente para él, tenía tanto tiempo libre. Obito se sentó en el trono de la cueva en la que había vivido durante muchos años. La cueva era su hogar, con una estatua de criatura gigante sentada detrás de él como un guardia, sin vida, mientras esperaba a que los clones de Zetsu Blanco que había enviado por todo el mundo recuperaran información valiosa que pudiera usar para su beneficio. Incluso si no era información que pudiera ayudar en su plan para un mundo perfecto, no tenía problemas en aprender sobre otras cosas. Después de todo, el conocimiento era poder. Obito, Zetsu, dividido en un lado blanco y negro, emergió lentamente del suelo frente a él. Obito frunció el ceño detrás de su máscara. Madara, corrigió a la criatura en un tono controlado. Desde que Madara, el hombre que lo ayudó a ver la verdad sobre el mundo, murió, Obito fue obligado a tomar la identidad del hombre para poder llevar a cabo su plan de crear un mundo perfecto. Madara era famoso por su poder puro y aterrorizaba los corazones de las personas por muchas razones. Usar el nombre del hombre como propio haría que la gente lo tomara en serio. Mientras estemos solos, te llamaré Obito, reflexionó el lado del Zetsu blanco. Obito no dijo nada ante esto, sabiendo que discutir con la criatura sería solo una pérdida de tiempo. Ya casi es hora de reunirnos con él, dijo el lado negro oscuramente. Lo sé, dijo el hombre enmascarado mientras se reclinaba en el trono. ¿Crees que es una buena idea dejar que Nagato emprenda una ola de asesinatos en Amegakure? No veo ningún problema en ello. Eso atraerá la atención hacia él. Pero le ayudará a apoderarse de la aldea. Obito cruzó los brazos sobre el pecho. Nagato, un shinobi al que estaba manipulando, quería vengarse por haber perdido a su amigo íntimo. El amigo murió hace años y sí, Nagato tomó muchas medidas por ello, pero ahora tenía el poder de infiltrarse en la aldea, que era responsable de la muerte de su amigo, y acabar con su líder. Los ojos de Obito se estremecieron cuando escuchó a Tobi chillar de alegría. «Eres tan lindo», reflexionó Tobi mientras seguía meciendo al recién nacido en sus brazos mientras caminaba por la cueva. No había pasado ni una hora desde que el hombre enmascarado trajo al recién nacido a su guarida, y eso ya hizo que Obito deseara no haberlo traído nunca. La presencia del recién nacido de alguna manera lo irritaba. Bueno, al menos el recién nacido estaba durmiendo en lugar de matarse los tímpanos. «Vamos», le dijo Obito molesto a Zetsu mientras se ponía de pie. Se colocó la capucha de su capa sobre la cabeza antes de usar su Sharingan para teletransportarse fuera de la cueva. Después de un par de horas, Obito estaba de regreso en la guarida con Zetsu, y fue recibido por los incesantes gritos del recién nacido que resonaban por toda la cueva. «¿No deberíamos mover la estatua demoníaca de aquí?», preguntó el Zetsu negro mientras miraban la enorme estatua que tenía un pañuelo que la cegaba mientras ignoraban los lamentos. «Después de todo, Nagato ya está conectado a ella, y no queremos que encuentre este lugar». «Entonces encuéntrame un lugar apropiado para ponerlo», ordenó Obito. La criatura desapareció en el suelo de inmediato.
Nagato podía invocar la estatua cuando quisiera, pero lo último que Obito quería era que el hombre encontrara su guarida. Había demasiados secretos en su escondite. Al final, haría que Nagato se quedara con la estatua por un tiempo. Bueno, solo cuando fue lo suficientemente fuerte para protegerlo, Obito. Gritó Tobi angustiado mientras corría hacia el hombre enmascarado con el recién nacido llorando a todo pulmón. Naruto no deja de llorar. El hombre enmascarado se volvió hacia él con desinterés. Intenté hacerlo reír, incluso le pedí amablemente que se riera, pero no para. Gritó Tobi preocupado. En realidad no sabía qué le pasaba. Obito, sin embargo, adivinó algunas razones por las que Naruto estaba llorando. Uno de ellos era el hambre. Gracias a que sus cuerpos fueron creados por Gedo Mazou, la estatua del demonio, Obito y Tobi no necesitaban comer. Bueno, el cuerpo de Obito estaba mezclado con el mismo ADN del que estaban hechos Tobi y Zetsu, pero aún así le dio el mismo resultado que a los demás. Tenía la sensación de que el consumo de alimentos era algo que Tobi nunca imaginaría que era la razón por la que el bebé lloraba. Por favor ayúdame, suplicó Tobi al hombre enmascarado, que se quedó mirando al recién nacido. Obito podía mantener la boca cerrada sobre el problema del recién nacido. De esa manera, podría deshacerse del bebé pronto. La muerte por inanición, seguramente era el mejor método para que el niño muriera sin que él fuera directamente culpable. Por otra parte, dejar que el bebé muriera de hambre en los brazos de Tobi no parecía tan satisfactorio en su opinión. «¿Tiene hambre?», dijo finalmente el hombre enmascarado con su voz oscura. Tobi se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar lo que dijo Obito, antes de dejar escapar un jadeo de comprensión. Por supuesto. Tobi meció al bebé de un lado a otro, frotando su cara contra la cabeza del pequeño. Pobrecito, pero no te preocupes. El tío Tobi te traerá algo de comer. El recién nacido continuó llorando. Tobi miró a Obito. ¿Qué comen los bebés? Leche materna, respondió simplemente el hombre enmascarado antes de alejarse. Tobi inclinó la cabeza hacia un lado. Ninguna de ellas era mujer, por favor, Obito. Tobi saltó frente al hombre enmascarado, obligándolo a detenerse. Por favor, búscale leche a Naruto. Obito entrecerró el ojo a través del agujero de su máscara. Tengo mejores cosas que hacer que buscar una mujer que alimente a este mocoso. Pero si no lo haces, morirá. Tobi en realidad sonaba triste, preocupado por el recién nacido. A Obito no podría importarle menos el niño, pero dejó escapar un suspiro de fastidio. Solo hago esto por ti, dijo con frialdad. Incluso después de darse por vencido en un mundo tan cruel, Tobi seguía siendo, en cierto sentido, un amigo. Bueno, más o menos, dudaba que derramara una lágrima si mataban a la criatura. Solo estaba ayudando a Tobi para que no lo molestara más tarde. ¿Sí? Gritó Tobi antes de poner al recién nacido en brazos de Obito. Lleva a Naruto contigo también, añadió. Obito apretó los dientes cuando sintió que un cuchillo se clavaba en sus oídos debido al llanto del recién nacido. Sin perder ni un segundo más, por su bien mental, se teletransportó. Obito entró en un pequeño pueblo muy tarde por la noche, donde solo unas pocas personas seguían despiertas en las calles. La mayoría de los aldeanos fruncieron el ceño y lo miraron con hostilidad al hombre enmascarado que pasó junto a ellos. Los gritos del recién nacido despertaron sospechas en todos. Ver a un hombre con una capa con un niño llorando no era algo que uno vería normalmente en su tierra. Obito no pudo evitar pensar en meterle una piedra en la boca al bebé, pero rápidamente rechazó la idea cuando se detuvo cerca de una clínica. El lugar era pequeño, pero al menos todavía estaba abierto. Lo pensó porque alguien entró por la entrada principal. Obito se tomó su tiempo para entrar. En la sala principal había un par de personas esperando en un banco a un lado, mientras que una enfermera estaba detrás del escritorio principal, haciendo que el chico que había entrado antes que Obito llenara un formulario. La enfermera tenía cabello castaño largo y rizado y ojos azules, mientras que el paciente reciente parecía tener unos 50 y tantos años con mechas blancas cortas en su cabello morado. Todos miraron a Obito por un momento mientras el bebé seguía llorando. La enfermera miró hacia arriba confundida y no pudo evitar fruncir el ceño cuando Obito empujó hacia un lado al hombre mayor que estaba atendiendo. Se sentó derecha ya que podía decir que el hombre era un shinobi por su atuendo. «Necesita que lo alimenten», dijo con su voz oscura mientras simplemente le sostenía el bebé que lloraba. «Lo siento, pero tienes que esperar en la fila», dijo la enfermera mientras su paciente miraba fijamente al hombre enmascarado, pero no hizo ningún movimiento brusco contra él.
No era tan estúpido como para luchar contra un shinobi. Este niño nació hace más de 3 horas y no ha sido alimentado, dijo Obito. La enfermera se quedó en silencio por un momento. ¿Dónde está la madre? Sus padres creían que había cosas más importantes que la vida de su propio hijo. Obito no mentía del todo. Minato entregó a su hijo por el bien de la aldea. ¿Qué clase de padre abandonaría a su propio hijo? Preguntó el hombre en estado de shock. En este mundo cruel en el que vivimos, no debería ser una sorpresa, dijo Obito mientras la enfermera tomaba vacilante al recién nacido de los brazos del hombre. Notó que la cara del bebé estaba sonrojada y húmeda. Lo más probable es que hubiera estado llorando durante un tiempo. El niño también tenía una especie de marcas de bigotes en sus pequeñas mejillas. Se preguntó si se las había hecho intencionalmente o si había nacido con ellas. ¿No te importa esperar un par de minutos? Le preguntó al hombre mayor, quien negó con la cabeza. No, está bien, dijo. No era tan egoísta como para dejar que un recién nacido sufriera tanto. Espere aquí, señor, le dijo la enfermera a Obito antes de cruzar la puerta con el bebé. Obito cruzó los brazos sobre el pecho mientras esperaba, ignorando cómo las otras personas que esperaban en la habitación lo miraban de vez en cuando, probablemente asumiendo cosas sobre él. No tenía miedo de que alguien descubriera que había robado al recién nacido. Después de todo, la noticia del secuestro tardaría un tiempo en llegar a las aldeas lejanas. Además, de cualquier manera, pronto sería considerado uno de los más buscados y perseguido por Konoha de todos modos después de su asalto planeado. Los gritos aparentemente cesaron y él esperó pacientemente. La enfermera regresó, pero sin el bebé. ¿Podría venir conmigo, señor? Dijo. Obito atravesó la puerta obedientemente con la enfermera. Lo llevaron por un pasillo antes de entrar en una habitación. Una enfermera de unos 30 y tantos años sostenía al recién nacido contra su pecho con un brazo mientras lo alimentaba con un biberón que parecía contener leche. Estaba sentada en un taburete. La enfermera de cabello largo y rubio notó al shinobi y lo observó antes de hablar. Lo siento, pero nuestra nodriza falleció hace poco, dijo. Lo único que tenemos es leche de fórmula, pero es un excelente sustituto para el niño. El hombre enmascarado no dijo nada. Realmente no le importaba lo que ella decía. Seguro que se estaba muriendo de hambre, le sonrió al pequeño, que tenía los ojos cerrados mientras chupaba la tetina del biberón. He oído que sus padres abandonaron a este pobrecito, así que te aconsejo que le des de comer la fórmula entre 2 y 3 onzas cada 2 o 4 horas al día. La mujer tenía la sensación de que el hombre enmascarado iba a hacerse cargo del recién nacido, aunque no estaba segura de poder confiar en él. Había una atmósfera oscura y fría que emanaba de él. Podía intentar quedarse con el recién nacido, pero no había forma de que eso sucediera. Creía que el hombre enmascarado lucharía por el bebé si intentaban quitárselo. Parecía peligroso y ella quería evitar enfadarlo de cualquier manera, así que intentó mantener una actitud tranquila y amable. Sin que ella lo supiera, Obito no tenía pensado alimentar al niño en absoluto. Sentía que era demasiado trabajo. Imaginó que Tobi se aburriría de alimentar al recién nacido después de la tercera vez. Hasta ahí llegó la idea de mantener con vida al niño durante una semana. Déjame mostrarte cómo alimentarlo, dijo la mujer mientras caminaba hacia Obito. Frunció el ceño detrás de su máscara. ¿De dónde sacó la mujer la idea de que él quería aprender? Toma, colocó al recién nacido en los brazos de Obito después de quitarle el biberón de la boca. Él no se resistió y simplemente sostuvo a Naruto, cuyo rostro se arrugó. El bebé estaba al borde del llanto porque todavía tenía hambre y porque se sentía incómodo en el abrazo de Obito. Deberías tomar asiento, es más fácil, dijo, pero Obito no la escuchó y en su lugar la miró a través del agujero oscuro de su máscara. La mujer sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Tenía la sensación de que el hombre podría matarla fácilmente en el acto, pero eso no le impidió tocar a Obito. Asegúrate de que su cabeza esté en ángulo, levantó ligeramente el brazo izquierdo de Obito para levantar la cabeza de Naruto. Ahora inténtalo, obligó a la botella a entrar en la mano derecha del hombre. Sin pensarlo, le ofreció el biberón al recién nacido, que lo tomó sin quejarse y continuó succionando la tetina. El recién nacido era tan frágil. Estaba indefenso y era tan dependiente. Era débil y patético. Obito miró perezosamente a la mujer, que parecía satisfecha con la forma en que alimentaba al bebé. Ella sonrió y se acercó al mostrador. Estaba colocando latas de fórmula para bebés en una bolsa de papel. El hombre enmascarado se preguntó cuándo uno de los clones de Zetsu le informaría sobre la condición de Konoha.
Supuso que el 9 colas podría haber escapado de Kushina, pero lo volvió a sellar justo después. Se preguntó si Minato y Kushina creían que Naruto estaba muerto. Miró al recién nacido que parecía estar en paz. Era una lástima que Naruto no supiera que su vida terminaría pronto. Acercó al recién nacido a su pecho, ya que lo último que quería era dejar caer al niño y que Tobi se quejara de nuevo en la base. Entonces, extrañamente, sintió una sensación cálida en su interior. Era una sensación diminuta, pero suficiente para detectarla dentro del oscuro vacío que tenía en el alma. Obito se quedó en silencio mientras concentraba toda su atención en lo que estaba sintiendo. Intentaba ver si su mente le estaba jugando una mala pasada. Naruto finalmente terminó todo el biberón y pareció descansar en paz sin necesidad de que lo hicieran eructar. Obito apartó ligeramente al bebé de su pecho. La sensación cálida disminuyó. Llegó a la conclusión de que la sensación de calor provenía de algún modo del recién nacido. La misma sensación que sintió cuando estaba cerca de la imagen de la muchacha de cabello castaño con una sonrisa suave en su rostro que ningún otro ser humano podría comparar llegó a su mente. Apretó los dientes y acercó inconscientemente al recién nacido. El vacío con el que había vivido durante años, parecía haber sido ligeramente perturbado. ¿Qué le perturbó? Se preguntó el hombre enmascarado. ¿No podría ser de este recién nacido, o sí? Si lo era, ¿por qué lo estaba sintiendo justo ahora? Ahora es el momento de que eructe, dijo la mujer, y en el momento en que iba a agarrar al bebé, Obito dio un paso atrás. Su agujero oscuro le daba una sensación de hostilidad. La mujer se quedó en silencio ante el cambio en el aire. La habitación estaba más fría de lo habitual. La mujer notó la forma en que el hombre enmascarado sostenía al recién nacido de manera un tanto posesiva. Ambos se quedaron uno frente al otro y reinaba un silencio sepulcral entre ellos. La enfermera sintió la urgencia de salir corriendo de la habitación, lejos del hombre enmascarado. Pensó que la iban a matar en el acto. Sin decir palabra, Obito la rodeó para agarrar la bolsa llena de la fórmula. Espera, tartamudeó la enfermera, pero era demasiado tarde para llamar su atención, ya que el hombre enmascarado se había teletransportado con una técnica que la mujer nunca había visto antes. Lo único que podía hacer ahora era esperar que el niño estuviera en buenas manos. Obito estaba de regreso en la cueva con un recién nacido tranquilo y pacífico durmiendo en sus brazos. ¿Sí? ¿Has vuelto? Gritó Tobi emocionado y corrió en dirección al hombre enmascarado. ¿A dónde fuiste? Preguntó el Zetsu principal al salir. Estaba demasiado ocupado buscando un lugar para mover la estatua gigante como para haber seguido a Obito hasta la aldea. Obito no dijo nada mientras dejaba caer la bolsa al suelo e ignoró a todos, incluso a Tobi, que tenía las manos extendidas porque quería sostener al niño. Obito no dejó que nadie tocara al recién nacido. Mantuvo a Naruto cerca de su pecho, ya que aliviaba el frío vacío que tenía en el alma. Durante años, pensó que no volvería a sentir nada. Había entrado en el mundo cruel como un cadáver, trabajando todo el tiempo para lograr el mundo perfecto. Ahora había encontrado una manera de sentir. Al principio, el hombre enmascarado negó cómo le afectaba el bebé. Era extraño que no sintiera nada antes cuando sostenía a Naruto. Por otra parte, durante ese tiempo, el niño estaba llorando, y lo mantuvo un poco alejado de su pecho como si estuviera contaminado. Tales pensamientos le hicieron tomarse un tiempo para analizar la situación en la que se encontraba. Mientras el recién nacido estuviera en paz y estuviera físicamente cerca, Obito sentiría el calor. Se sentó en su trono, ignorando a un clon de Zetsu que finalmente tenía noticias sobre el estado reciente de Konoha. El clon intentó compartir la información que había reunido, pero fue ignorado. Obito había bloqueado todo el ruido y cerró los ojos mientras se apoyaba contra el trono. Se relajó con la tranquilidad que le daría el recién nacido. Tal vez, solo tal vez, conservaría a este recién nacido por más de una semana. No creía que hubiera problema en usar al niño como algo para consolarse, para llenar el oscuro agujero que lo había estado devorando durante años. Aunque, una vez que el niño perdiera su propósito, Obito se desharía de él. A Obito no le importaba el niño. Solo lo estaba usando para sus propias necesidades egoístas. Tal como todos en el mundo usarían a los demás. Era la forma de vida. Bueno, por ahora, ya que iba a cambiar el destino de la vida, dejó de pensar demasiado en el recién nacido y simplemente disfrutó de la sensación de paz que estaba obteniendo mientras volvía a planificar las cosas para el mundo ideal, el mundo perfecto que seguramente se haría realidad. Te he estado esperando desde hace bastante tiempo, dijo tranquilamente un hombre, Yagura, mientras se levantaba lentamente de su asiento, llevando consigo un bastón. Parecía muy joven.
Su rostro era infantil y su estatura era menor que la de sus dos guardias enmascarados que estaban de pie a ambos lados de él. Su cabello era gris y tenía un aspecto desaliñado. Sus ojos rosados y sin pupilas observaban al intruso que había tenido el descaro de irrumpir en su enorme oficina, aunque pensé que habrías hecho una aparición durante el sellado del Tres Colas hace unas semanas, comentó. Todas las naciones asumieron que el hombre enmascarado estaba interesado en las bestias con cola, por lo que comenzaron a tomar precauciones. Obito se bajó la capucha y su Sharingan se hizo visible en la habitación oscura. Llevaba una katana atada a la cintura. Había pasado un mes desde que se había producido todo el escenario del secuestro, pero habían sucedido tantas cosas en tan poco tiempo. El tercer Hokage estaba muerto, sacrificando su vida para sellar a la bestia de 9 colas dentro de su antiguo maestro. Minato, Kushina había sobrevivido a toda la terrible experiencia. Los miembros del clan Uchiha eran sospechosos. Sus acciones se habían extendido como un reguero de pólvora por todo el mundo, y ahora era un hombre buscado. Todo fue según lo planeado, bueno, más o menos, sí, tensó las relaciones entre el clan Uchiha y el resto de la aldea de Konoha, pero, Minato se convirtió en el próximo Jinchuriki. Y para empeorar las cosas, atrajo demasiada atención de todas las aldeas shinobi. Ahora todo el mundo lo buscaba, pero, de nuevo, no importaba. Había hecho otros planes. Tenía tantas cartas entre las que elegir y aún así tener éxito al final. Nagato era una de ellas. Así que sí, Obito estaba muy seguro de sí mismo, no estaba preocupado en absoluto. Todo lo que tenía que hacer era asegurarse de que sus nuevos planes fueran un éxito. Cuarto Mizukage, dijo Obito con su tono oscuro y tranquilo. No sería prudente mantener a tus guardias cerca. Solo serán una distracción en nuestra lucha, y no me abstendré de matarlos, tal como lo hice con el resto. Su mirada se desvió hacia los guardias que tenían las manos en las empuñaduras de sus espadas. Bagura miró fijamente al hombre enmascarado. Se había dado cuenta de que ningún otro guardia había entrado en la habitación. Supuso que el intruso había acabado con los demás antes de entrar en su oficina. Entonces, ¿por qué no les perdonamos la vida y? ¿Cómo te atreves a tener el coraje de pedirle algo a nuestro Mizukage después de aterrorizar a nuestra aldea? Espetó un guardia, interrumpiendo a Obito. No permitiremos que te salgas con la tuya. Gritó el otro. Por algo nos llaman el pueblo de la niebla sangrienta. El Sharingan de Obito los miró lentamente y de forma peligrosa mientras la imagen de una niña tendida en un charco de sangre atormentaba su mente una vez más. Y continuarás ostentando ese título cuando termine aquí, dijo con frialdad, mientras sus manos se convertían en puños. Los guardias se abalanzaron sobre Obito en un abrir y cerrar de ojos, cortándolo. Los ataques lo atravesaron sin causarle efecto, ya que se quedó de pie. Parecía que era como un fantasma de algún tipo. Los guardias se sorprendieron y antes de que tuvieran tiempo de alejarse, Obito extendió sus brazos. Las raíces salieron disparadas de ellos. Perforaron los pechos de los guardias sin previo aviso. La sangre salpicó la habitación. Bagura no podía creer lo que veía. En un movimiento tan rápido, Obito derribó a 2 de sus guardias con facilidad, pero lo que realmente lo sorprendió fue la liberación de madera que el intruso acababa de usar. Tales técnicas no podían ser utilizadas por nadie más que los Senju. El poder de los Senju y los Uchiha en un solo ser, Bagura tenía la sensación de que en el hombre enmascarado había más de lo que los demás creían. Estos dos eran patéticos comparados con los otros que he derribado, dijo el hombre enmascarado simplemente mientras cortaba el vínculo que sus brazos tenían con las raíces, dejando que los cadáveres cayeran al suelo. Es una lástima, todavía estaba considerando que cumplieran mis órdenes. Bagura le dirigió una mirada de odio, perdiendo su actitud tranquila. También se maldijo mentalmente por haber dejado que sus guardias saltaran tan ciegamente hacia la muerte. Pensó rápidamente en qué hacer en su situación. Tenía que haber un truco para la habilidad del hombre enmascarado. Por lo general, usaría su bastón para reflejar los ataques de sus enemigos, pero si Obito podía evitarlos como un fantasma en un instante, entonces usar ataques de largo alcance solo sería un desperdicio de chakra. Levantó su mano izquierda formando un sello. Bagura se aseguró de no mirar el Sharingan. Ambos hombres quedaron cara a cara. Obito seguramente tenía toda la confianza del mundo. Puede que haya fracasado en Konoha hace un mes, pero no iba a Kirigakure. Nadie iba a detenerlo. No había forma de que alguien pudiera arruinar sus planes para su mundo perfecto. Muros de agua se alzaron alrededor del Mizukage mientras rápidamente hacía sus sellos con una mano. Estilo de agua. 100 balas.
Pequeñas esferas de las paredes se dispararon hacia sus alrededores. El vidrio se rompió detrás de Yagura y el edificio se sacudió al ser aplastado por su jutsu. Obito se lanzó a través del ataque, ignorando cómo el techo se estaba desmoronando, antes de agarrar el cuello del Mizukage una vez que las balas cesaron. No hay esperanza para ninguno de ustedes, dijo Obito con frialdad. Un lado de su labio se curvó hacia arriba detrás de su máscara mientras estrangulaba a Mizukage con una mano. Yagura se atragantó, pero luego su cuerpo se convirtió en agua. Un clon de agua. Obito intentó apartarse, pero la forma líquida del clon se adhirió a su cuerpo antes de que lo atacara con agujas. Apretó los dientes de dolor, se tambaleó hacia atrás y su cuerpo se volvió intangible. Su cuerpo había recibido innumerables heridas pequeñas. Salía sangre con una sustancia blanca. Afortunadamente para la rapidez de pensamiento de Obito, el ataque no tuvo tiempo suficiente para golpear nada profundo. El techo de la oficina se derrumbó. Obito pudo teletransportarse a la entrada principal del edificio. La espesa niebla dificultaba la visibilidad, pero no para su Sharingan. Los cadáveres se dispersaron y los aldeanos fueron evacuados a un lugar más seguro hace un tiempo, reduciendo el lugar a un pueblo fantasma. Los shinobi más fuertes fueron enviados a proteger a los aldeanos. Zetsu le había informado a Obito que el Mizukage quería lidiar con él solo, por eso no había tenido a su shinobi más fuerte cerca para defenderlo. Las tres colas nunca serán tuyas. El verdadero Yagura apareció en la niebla a lo lejos frente a Obito. Obito se subió la máscara y rápidamente hizo un par de señales con las manos para exhalar una enorme bola de fuego. Estilo fuego jutsu bola de fuego. Yagura hizo 3 clones de agua a su alrededor antes de crear un espejo plano frente a él, reflejando la bola de fuego de Obito. Estilo acuático, jutsu espejo acuático. El reflejo de la bola de fuego salió disparado del espejo y chocó contra el original. Obito apareció frente al clon, que estaba cuidando la espalda del original. El clon blandió su bastón contra el hombre enmascarado. Esta vez, Obito lo bloqueó con facilidad y le propinó una fuerte patada. El ataque no hizo que el clon se dispersara y los otros clones saltaron sobre él para entrar en batalla. Los 3 clones lanzaron sus bastones hacia Obito, quien continuó bloqueándolos uno por uno antes de derribarlos con su fuerza bruta. 2 clones dispararon bolas de agua con sus bastones después de saltar hacia su objetivo. Una vez más, no hubo efecto en el hombre ya que los ataques solo atravesaron su cuerpo. El tercer clon saltó a 1 metro de Obito mientras este estaba ocupado estrellando un clon contra otro. El Yagura original y el clon formaron esferas de agua que giraron rápidamente antes de dispararse violentamente en direcciones opuestas. Justo cuando vieron que ambos clones enganchaban sus bastones en los brazos dañados de Obito, se expandieron en carámbanos para atraparlo en el lugar. Las esferas de agua se estrellaron contra su objetivo con dureza. Yagura entrecerró los ojos. Incluso él tenía problemas para ver a través de la espesa niebla. Maldijo en voz baja cuando vio que el hielo se había roto, pero Obito no estaba a la vista. Obito se teletransportó detrás de un clon y lo cortó por la mitad con su katana. Los restos estallaron en agua. Los 2 últimos clones agitaron sus bastones para condensar la niebla rápidamente y aclarar la vista. Estilo de agua. Jutsu de ondas hirvientes. Gritaron ambos y usaron el agua que habían recolectado para enviar ondas que podrían quemar a cualquiera hasta la muerte. Obito simplemente corrió a través de él rápidamente. Ya había tenido suficiente con esta pelea. Vio cómo el Yagura original se concentraba, juntando chakra para hacer un movimiento. Ayúdame solo esta vez, Yagura pareció susurrar para sí mismo. Deteniéndose entre los clones, Obito blandió su espada hacia ellos. El original creyó que Obito ahora era sólido, por lo que se abalanzó sobre él justo cuando todo su cuerpo se manifestó con chakra rojo. Palma de coral. Una sonrisa oscura se formó en los labios de Obito cuando la palma de Yagura lo atravesó. Su propio ataque tampoco tuvo efecto en los clones, ya que había mantenido su cuerpo intangible. Los ojos de Yagura se abrieron de par en par justo cuando el Sharingan de Obito apareció ante él, capturándolo en su trampa. Todo su cuerpo se quedó inmóvil. Te tengo, dijo Obito con oscura diversión mientras su cuerpo se materializaba. Los clones de Yagura desaparecieron, y también lo hizo su capa de chakra roja. No es necesario solidificar mi Sharingan para poder usarlo, dijo el hombre enmascarado mientras agarraba con fuerza la barbilla de Yagura, obligándolo a mirar hacia arriba. Ahora, comenzamos con la fase 2. Sus palabras estaban llenas de malicia.
Yagura luchó por liberarse del genjutsu, pero poco a poco, todo se volvió dolorosamente negro. He tomado el control del Mizukage, le anunció Obito a Zetsu una vez que regresó a la guarida. Todo su cuerpo estaba vendado mientras vestía un kimono azul oscuro. Y ahora tengo a Kirigakure en mis manos. Ese hombre te hizo un buen número, bromeó el Zetsu blanco. Simplemente lo subestimé, gruñó Obito mientras se dirigía a su trono. No quería admitirlo, pero se sentía agotado. Su cuerpo estaba dolorido en ese momento, pero hizo lo posible por ignorarlo, ya que pronto sanaría gracias a que su cuerpo contenía células como las de Zetsu. Me quedaré en Kirigakure por un tiempo, para continuar con mis planes. ¿Cuándo te vas? Mañana por la mañana. Los efectos de su Sharingan en Yagura durarían aproximadamente un día, por lo que no tenía de qué preocuparse por ahora. Por el momento, el Mizukage solo tenía que actuar con normalidad y consolar a su gente del devastador ataque que tuvieron que soportar por parte de un Uchiha. ¿Qué va a pasar con el bebé Naruto entonces? Tobi se acercó a ellos, sosteniendo al bebé en la misma manta naranja que Obito le trajo. El bebé creció aproximadamente 1 pulgada más en todo el mes. Por supuesto, nadie notó el estirón que tuvo el bebé. Se chupaba sus pequeños dedos y sus grandes ojos azules miraban fijamente el oscuro techo de la cueva. Quédatelo, respondió Obito simplemente. ¿Estás seguro de que es una decisión sabia? Preguntó el Zetsu negro con su voz áspera. Incluso dijiste que nos causaría problemas más adelante. Ya tomé una decisión. Obito le hizo un gesto a Tobi con la mano para que trajera al bebé. Trata de no asustarlo otra vez, dijo Tobi en tono de broma mientras saltaba al trono y le entregaba el bebé a Obito. Durante todo el mes, Obito sostuvo al bebé en sus brazos, la mayor parte del tiempo, mientras estaba en la guarida. Al lado oscuro de Zetsu no le gustó que su líder se interesara tanto por el bebé. Quería saber qué hacía que el hombre se quedara con el niño. Fue una especie de pesadilla escuchar al niño estallar en lágrimas mientras gemía durante horas. Los gritos eran como un método de tortura. Era bueno que la mayoría de ellos no necesitaran dormir, pero era un problema para Obito, aunque dijera lo contrario. El cuerpo del hombre seguía siendo humano y tenía limitaciones en comparación con los clones de Zetsu. Tal vez esa fue la razón por la que Obito tuvo problemas con el Mizukage. Él estaba cansado. El hombre enmascarado miró a Naruto de un mes. El pequeño soltó un arrullo silencioso mientras sus ojos azules miraban fijamente el agujero de la máscara del hombre. El bebé no parecía asustado, sino curioso. Obito volvió a sentir el calor que irradiaba el bebé. Estaba satisfecho con la forma en que el niño hacía su trabajo. Todo lo demás que hacía el bebé no importaba. Notó que Naruto levantaba su mano izquierda hacia él, como si quisiera alcanzar la máscara. Pensó que el niño alcanzaba cualquier cosa que le pareciera colorida. Lo que no sabía era que Naruto sentía curiosidad por el agujero en su máscara, como si quisiera ver qué había dentro. Te voy a extrañar, Obito, dijo Tobi con tono triste. Obito simplemente se sentó derecho, mirando a sus compañeros. Tobi, asegúrate de que siga con vida mientras yo no estoy, dijo. Entendido, lo saludó Tobi en tono de broma. La criatura se había estado transformando en identidades únicas mientras salía de la cueva a buscar comida para Naruto. Incluso consiguió un libro sobre cómo cuidar niños, para asegurarse de que estaba haciendo las cosas bien. Fue bueno que tuviera otros clones de Zetsu para ayudarlo a criar al niño, aunque algunos no quisieran hacerlo. Al menos Tobi sabía cómo manejar al niño cuando lloraba y necesitaba que le cambiaran el pañal. Obito ni siquiera se molestaba en cambiarle un pañal. Solo quería al bebé cuando estaba tranquilo y feliz. Zetsu, me acompañarás, pero quiero que también vigiles este lugar, le dijo Obito a la criatura de 2 caras. Por supuesto, dijo el lado oscuro. Pero necesito hablar contigo de algo en privado. Obito miró a Zetsu, preguntándose qué quería antes de mirar a Tobi. Danos un momento a solas. Tobi obedeció y se alejó de los dos. El Zetsu oscuro esperó a que su clon estuviera a una buena distancia de ellos antes de hablar. Deberías deshacerte de este niño ahora. ¿Y por qué debería hacerlo? Desde que llegó, has estado descuidando tus obligaciones. Obito frunció el ceño detrás de su máscara ante la acusación. Miró a Naruto, que una vez más estaba chupando su pequeña mano derecha. ¿Es así? Preguntó Obito con su voz oscura mientras se levantaba de su trono. ¿Qué te hace decir eso? No creo que lo seas, dijo el Zetsu blanco, defendiendo al hombre. Me aseguré de que la maldición del clan Uchiha regresara a sus miembros. Todavía tengo al tonto de Nagato bajo mi control.
Me aseguré de que su masacre contra Anzo y todos los que estaban involucrados con él fuera un éxito. He tomado el control de Kirigakure, pero ¿te atreves a decir que he estado holgazaneando? Obito preguntó con frialdad. ¿El regreso de la maldición del clan Uchiha? Preguntó el Zetsu oscuro. Están siendo discriminados lentamente por la aldea, dijo Obito con un tono de diversión sombrío. Iba a dejar que la aldea impulsara sus planes. Después de todo, nadie estaba a salvo en el sistema Shinobi, la imperfección de las aldeas eventualmente, reabrirá viejas heridas y los conducirá a su propia muerte. ¿Ese es uno de tus planes? Parpadeó el Zetsu blanco. ¿Deshacerte del clan Uchiha? No puedo arriesgarme a que un Uchiha use su Sharingan contra mí o contra las bestias con cola en el futuro. Obito habló con frialdad mientras imaginaba al clan ardiendo bajo sus pies. Todos deben ser aniquilados. ¿No le dirás adiós al bebé Naruto? Preguntó Tobi mientras Obito se colocaba una katana en la cintura. Estaba por irse y no sabía cuánto tiempo estaría lejos de la guarida, pero eso no importaba. Había muchas cosas que tenía que hacer para cumplir con su deber. Trató de no pensar en lo vacío que se iba a sentir ahora, ya que estaba dejando atrás al bebé. Se había acostumbrado a sentir el calor que estaba recibiendo y ahora lo iba a añorar durante su tiempo fuera. Ese era el error que temía cometer antes. No podía dejar que nada estuviera en su mente mientras trabajaba, pero no podía evitarlo. Era como otros que eran adictos a los efectos de las drogas. Obito caminó hacia la cuna que había creado con su jutsu de madera. Era muy amplia y tenía un colchón cómodo para que el bebé se acostara. El niño tenía puestos unos guantes pequeños. Tobi los había conseguido para que Naruto no se lastimara con sus propias uñas. El pequeño tarareó mientras le sonreía al hombre enmascarado. Obito miró al niño sin emoción antes de alejarse. Zetsu tenía razón. Tenía que deshacerse de él, pero, intenta no destruir la guarida, le dijo simplemente a Tobi. Ni siquiera iba a abrazar al niño una última vez antes de su larga separación. Simplemente iba a dejar las cosas sin mostrar ninguna preocupación en el mundo. Así, sin despedirse adecuadamente de nadie, desapareció. Tobi observó al hombre irse y esperó que todo saliera bien. Incluso si a Obito no le importa su propia vida ni la de los demás, Tobi seguirá estando de su lado. Escuchó gemidos que provenían de la cuna y se acercó para ver que Naruto no parecía feliz. Su rostro se arrugó y sus labios temblaron. No te preocupes, bebé Naruto, el tío Tobi está aquí, le hizo cosquillas en la barriga. Y Obito llegará en cuanto te des cuenta. Él no es más que una herramienta que yo puedo utilizar. Las palabras de Obito resonaron en la mente de Tobi. Obito había creído que Naruto no sería más que una herramienta tal como lo era Nagato. Pero Tobi sabía que eso estaba lejos de la verdad, ya que podía decir que Naruto tenía algún efecto en Obito. Era la única razón lógica por la que el niño seguía con vida. Las lágrimas amenazaban con salir del niño mientras Tobi observaba. Colocó silenciosamente una mano suave sobre la pequeña cabeza del niño. Te prometo, le susurró al niño, que serás más que un simple peón. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste con el recién nacido? Preguntó una mujer enmascarada de pelo corto y rojo a una joven enfermera de ojos azules. Junto a ellos, otro hombre enmascarado de pelo gris desordenado vigilaba. Las máscaras de ambos eran una especie de máscara de gato blanco. Vestían un uniforme negro que comprendía pantalones a juego con camisetas sin mangas y chalecos antibalas grises. Llevaban un tatuaje en espiral impreso en los hombros y una espada atada a la espalda. Ambas mujeres se sentaron una frente a la otra, con una mesa entre ellas. Sobre la mesa había un folleto con un boceto perfecto del hombre enmascarado. La enfermera estaba siendo interrogada por los shinobi. Konoha había colocado a Obito como un hombre buscado. No había informes de que la gente lo hubiera visto, excepto de Kirigakure. El Mizukage fue atacado por el mismo hombre enmascarado, pero se había ido después de ser derrotado. Sin embargo, no se vio al bebé con él. Los dos Anbu de Konoha habían recibido un informe de una clínica que se encontraba cerca del País del Viento sobre el avistamiento del hombre enmascarado. El Hokage les dio permiso para sacarle todo lo que tenía a la enfermera. Hace 5 años, respondió en voz baja. Llegó a esta clínica con el recién nacido llorando y pidiéndonos que lo alimentáramos. La pelirroja frunció el ceño detrás de su máscara. ¿Y te tomó tanto tiempo contactarnos? La shinobi no sonaba feliz mientras silbaba sus palabras. La enfermera ahora evitaba el contacto visual. La enfermera jefe no quería que corriéramos ningún riesgo de poner en peligro a nuestra aldea si delatábamos al hombre enmascarado.
Recordó cómo la enfermera jefe había ordenado a todos en la clínica que mantuvieran la boca cerrada después de que su visitante no deseado se fuera. Parecía que el hombre enmascarado era un shinobi poderoso debido a los informes que Konoha había enviado sobre cómo podía acabar con muchos guardias Anbu por sí solo y secuestrar al único hijo del Hokage sin problema. Incluso su aldea estaba aterrorizada por la noticia, y ni una sola alma se atrevió a contactar a Konoha sobre la visita del hombre enmascarado con el recién nacido. Lo último que querían era que su aldea fuera destruida por el criminal. Entonces, ¿sacrificar una vida inocente para salvar sus cuellos era su única opción? La oscura frialdad de la pelirroja pareció golpear el alma de la enfermera. La enfermera de pelo rizado no dijo nada durante un rato. Sinceramente, se sentía culpable por haber dejado que un asesino se llevara a un niño. ¿Quién sabía si el pequeño seguía vivo? Debido a la culpa que la había carcomido durante 5 años, finalmente se había puesto en contacto con Konoha. Incluso si era demasiado tarde, todavía creía que sus noticias eran mejor que nada. No teníamos elección, murmuró la enfermera en voz baja. La mujer enmascarada sintió un doloroso tirón en el pecho por sus palabras antes de levantarse bruscamente. No soportaba estar más tiempo en la misma habitación que la enfermera. Sus ojos violetas la miraron fijamente a través de las rendijas de su máscara antes de salir furiosa de la clínica. El hombre de cabello gris la observó mientras se iba y le hizo una reverencia a la enfermera, disculpándose por la forma en que reaccionó su compañera, pero no la culpó. Su enojo era comprensible. Salió de la clínica y buscó al pelirrojo que había abandonado el pueblo. Escuchó un fuerte chasquido en cierta dirección y caminó hacia allí con calma para ver que el pelirrojo había derribado un árbol, cuyos puños temblaban de ira. Venir aquí fue una pérdida de tiempo, dijo Kusina con los dientes apretados. Pero tal vez, podamos buscar algún tipo de pista, incluso si han pasado 5 años desde la última vez que lo vimos. Kakashi la observó en silencio, con las manos en los bolsillos. Minato-sensei nos ordenó regresar a Konoha una vez que termináramos de interrogar a la enfermera. No me importa lo que diga ese hombre. Ya no es mi marido. Se quitó la máscara y miró fijamente a Kakashi, que no se atrevió a decir ni una palabra. Kakashi todavía creía que Kusina debía escuchar a Minato. Puede que se haya divorciado de Minato, pero él seguía siendo el Hokage. Pero, de nuevo, no le correspondía decir esas cosas. Encontraré a mi hijo pase lo que pase. Miró al cielo y la ira le inundó el corazón. Sé que sigue vivo, puedo sentirlo. Durante 5 años, había buscado sin descanso a su hijo y al hombre enmascarado. Perder a su hijo fue el peor dolor que había sentido en su vida. Tenerlo durante 10 meses, sentir el alma cálida que vivía dentro de ella y que se la arrancaran de la vida, era imperdonable. Se prometió a sí misma que daría caza al hombre enmascarado y lo haría gritar de agonía, lo rompería miembro por miembro y lo dejaría pudrirse en prisión para siempre. Había cometido el error de robarle un hijo a su madre, y se arrepentiría horriblemente de ello. Mi hijo está ahí fuera, vivo, miró a Kakashi. Y no permitiré que nada ni nadie me detenga, pase lo que pase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contaba una niña con las manos sobre los ojos, de cara a un árbol, mientras otros niños se dispersaban por el bosque. Algunos se escondieron entre unos arbustos, mientras que otros se escondieron detrás de troncos rotos y árboles anchos. 16, 17, 18, 19 y 20. Estén listos o no, allá voy. Anunció alegremente la niña antes de correr en busca de los niños. En lo alto de uno de los árboles más altos, un niño de ojos grandes, azules y curiosos observaba a los niños jugar. Tenía marcas de bigotes en las mejillas y el pelo rubio y puntiagudo. Llevaba un par de gafas con un tinte anaranjado y un atuendo violeta que consistía simplemente en un par de pantalones y una camisa de manga corta. Tenía 5 años y se dio cuenta de que los niños tenían más o menos la misma edad que él. Durante un rato, el niño había estado subido a la rama, sacando la pulpa de un coco joven con una cuchara de plástico. Después de observar a los niños por un tiempo, aprendió a jugar y quiso participar. Aunque se suponía que no debía tener ningún contacto con la gente, especialmente solo, la necesidad de jugar era tan difícil de ignorar. Una vez que terminó de comerse el interior del coco, lo dejó a un lado y se puso de pie. Miró a su alrededor, como para asegurarse de que no hubiera nadie más, excepto los niños, y esperó a que terminara la ronda de escondite para poder acercarse a ellos. El último niño que se encontró estaba entre los arbustos, un poco más alejado del resto del grupo. Sonrió por ser el ganador de la ronda y, finalmente, todo el grupo regresó al lugar donde había contado la niña.
Tu turno, Sho, le dijo la niña al chico más bajo, quien frunció el ceño. Lo sé, no hace falta que me lo digas, se quejó, siendo un mal perdedor, lo que no parecía ser raro, ya que los demás se rieron de su actitud. Había unos 6 niños en el grupo y tenían entre 5 y 7 años. 2 niñas y 3 niños esperaban a que su amigo se diera la vuelta para poder empezar la siguiente ronda. Hola, chicos. Una voz gritó por encima de ellos, y miraron hacia arriba confundidos y se sorprendieron al ver a un niño bajar saltando a las ramas más bajas hasta que finalmente llegó al suelo cerca de ellos. «Guau», dijo la chica más joven, mirando al chico de arriba a abajo. Era más bajo que el niño más pequeño del grupo. No parecía ser de la zona a juzgar por su atuendo. «¿Quién eres tú?», preguntó el niño mayor irritantemente, principalmente porque no le gustaba cómo el recién llegado podía lograr semejante truco como un ninja. «Mi nombre es...», el rubio se detuvo antes de terminar su respuesta. No se suponía que dijera su nombre nadie, pero, claro, estos eran solo niños. No veía nada malo en decirles quién era. «Mi nombre es Naruto y quiero jugar con ustedes», dijo, señalándose a sí mismo con entusiasmo. La chica más joven sonrió, curiosa por el chico, pero el resto no compartía los mismos sentimientos que ella. Podían ver que era una especie de shinobi en entrenamiento por la forma en que se bajó del árbol. La mayoría de ellos estaban celosos, pero no querían admitirlo. «¿Naruto?», se burló el niño mayor. ¿Qué clase de padres pondrían a sus hijos nombres de comida? Naruto sintió que su sonrisa se desvanecía ante sus palabras. «Y mira su cara, ¿te dibujaste tú mismo esos bigotes o qué?», se rió otra niña mayor mientras señalaba al niño. «Qué bicho raro». «No están dibujados, son reales», dijo Naruto con el ceño fruncido. Todos los niños parpadearon ante esto. «Sí, definitivamente es un bicho raro», reflexionó Sho. «O simplemente un perdedor». «No soy un perdedor», se defendió Naruto, perdiendo la calma. «Perdedor, perdedor, perdedor», gritaban burlonamente todos los niños excepto la niña más pequeña, aunque ella todavía se ponía una mano sobre la boca, tratando de no reír. «Dije que no soy un perdedor», gritó Naruto molesto, pisoteando el suelo con el pie y los puños temblando. «Entonces demuéstranoslo», reflexionó el chico mayor mientras se colocaba frente al rubio, superándolo fácilmente. Naruto no se apartó y, con valentía, miró a su alrededor a los ojos. «Muéstranos algo genial». Naruto se quedó callado e intentó pensar en algo. Sabía algunos trucos geniales, pero no se suponía que debía mostrárselos a nadie, ya estaba cruzando la línea al hablar con ellos. «No tengo permitido», murmuró honestamente y jadeó como el niño mayor, quien sonrió antes de empujarlo al suelo. Naruto ni siquiera se defendió, y esto hizo que el niño mayor se sintiera más fuerte, que era lo que quería. «Entonces déjanos en paz, perdedor», se burló antes de irse. «Vamos, muchachos, vayamos a otro lado». Los otros niños se miraron entre sí antes de seguir a su líder después de que algunos le sacaran la lengua a Naruto, quien miró hacia otro lado. Todo lo que quería era jugar con ellos. ¿Era realmente demasiado pedir? Estaba triste, pero enojado, entonces un pensamiento cruzó su mente y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Mientras los niños caminaban para encontrar un lugar donde continuar con sus juegos, se detuvieron cuando oyeron que algo se movía entre los árboles rápidamente. Oyeron un gruñido cerca. El niño mayor hizo que todos se detuvieran en seco y se quedaran en silencio porque el gruñido provenía de la parte trasera de una enorme roca. Sin previo aviso, un enorme lobo negro saltó de su escondite. Sus afilados dientes eran afilados y sus ojos rojos miraban a los niños con una intención feroz. Los niños tenían los ojos muy abiertos. El lobo les gruñó antes de hacerlos gritar y salir corriendo. El lobo se puso de pie y Naruto, que reía, emergió del humo. Se agarró el estómago, ya que no podía dejar de reírse por el resultado de su broma. ¿Quiénes son los verdaderos perdedores ahora?, gritó alegremente. «Eso es lo que te mereces. Eso no es algo muy agradable de hacer, Naruto-chan». Naruto se congeló en su lugar y lentamente se giró hacia Tobi, que tenía las manos en las caderas. Él lo había visto todo. «Tío Tobi», tragó saliva el niño, alejándose unos pasos de la criatura. «Sabes que no debes hablar con otros a solas». No lo era. Tobi cruzó los brazos sobre el pecho, mostrando su desaprobación ante la mentira del chico. Los hombros de Naruto cayeron mientras suspiró. «Solo quería jugar con ellos», murmuró en voz baja, mirando hacia abajo. «Sé que lo hiciste, pero no es seguro para ti hablar con extraños, incluso si son niños. Sabes que no debo dejarte sola aquí afuera».
¿Qué pasa si un oso grande te come? Dijo, mientras sus brazos gemían con un poco de exageración. Lo sé, es solo que... Naruto se mordió el labio inferior. ¿Por qué no querían jugar conmigo? Tobi se dio cuenta de que el niño estaba muy molesto después del rechazo total de los niños. Los niños pueden ser muy crueles hoy en día, supongo que no soy lo suficientemente bueno. El chico creyó en sus propias palabras. Nunca soy lo suficientemente bueno, por eso mis padres me abandonaron, Tobi no respondió de inmediato. Naruto le había preguntado por sus padres después de que leyeran un libro infantil cuyo tema era la familia. Tobi no le contó al niño la historia completa sobre cómo terminó bajo su cuidado. Todo lo que dijo fue cómo sus padres eligieron algo más en lugar de su vida. Desde entonces, el niño sintió que no era importante en el mundo, a pesar de que Tobi le dio mucho afecto. Bajó hasta el nivel del niño y lo abrazó con fuerza. No digas eso, le dijo con tono tranquilizador. Eres el mejor de los mejores. Dijo con orgullo. Esos niños estaban celosos de ti. Supongo, Naruto no sonaba muy seguro mientras abrazaba a su guardián. Tobi se dio cuenta de esto. Sé lo que puede hacer que ese ceño fruncido se vuelva del revés. Le arrancó del brazo con alegría. ¿Qué tal si te traigo un poco de ramen para cenar? Los ojos del niño brillaron inmediatamente ante la noticia y se olvidó de todos sus problemas por ahora. ¿Sí? Gritó con las manos en alto. El ramen es lo mejor. Tobi se rió entre dientes. Entonces, volvamos a casa para que pueda enviar a alguien a buscarte tanto ramen instantáneo como quieras. Hizo que la parte superior de su cuerpo se abriera para que Naruto saltara y pudiera llevar al niño de regreso a su casa. La guarida estaba casi igual a como la dejó Obito. Excepto que había un par de juguetes tirados por ahí y algunos muebles que Tobi había comprado para Naruto. Había una pila de libros que apenas se miraban en el piso. He vuelto. Naruto saltó del cuerpo de Tobi con una sonrisa. El lado blanco de Zetsu se separó de su lado negro y se volvió hacia ellos con un poco de inquietud. Naruto se dio cuenta de esto y corrió hacia él. ¿Qué sucede? Zetsu miró a Tobi. Ya viene. Tobi inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Quién? ¿Quién más? Oh. Tobi aplaudió emocionado. Vaya, ¿en serio? ¿Por fin va a volver? Naruto los miró confundido, no sabía de quién estaban hablando. ¿Quién vuelve? Preguntó el niño. Descubrieron la verdad detrás del Mizukage, Zetsu le reveló a Tobi, lo que hizo que Tobi guardara silencio. Este tipo, llamado Zabuza, intentó derrocar al Mizukage Y. Obito cometió un desliz por alguna razón y se expuso. ¿Está bien? Preguntó Tobi preocupado. ¿Obito? Naruto intentó llamar la atención de uno de ellos. Le sorprendió que viniera el hombre enmascarado del que le había hablado su tío. No tenía ningún recuerdo de él, pero supuestamente, el hombre enmascarado lo había sostenido cuando era un recién nacido y fue el responsable de traerlo a Tobi. Tobi también le había contado cómo Obito estaba tratando de traer la paz al mundo, lo que hizo que Naruto lo imaginara como una especie de héroe. Está bien, pero no está contento por haber perdido el control sobre el Mizukage tan pronto, dijo Zetsu. Pronto vendrá con mi otra mitad. Bueno, supongo que simplemente lo recibiré en casa con los brazos abiertos, dijo Tobi alegremente. No creo que sea una buena idea. No te preocupes, lo superará. Obito es tan inteligente como Madara. Debe haber hecho otros planes en caso de que la terrible experiencia de Mizukage fallara. Tío Tobi, dijo Naruto tirando del brazo de la criatura. ¿De verdad va a venir? Si Tobi tuviera labios, le sonreiría al chico. Se arrodilló y asintió. Recuerda a Naruto-chan. Sé súper amable con él y no tengas miedo de acercarte a él, ¿de acuerdo? Por supuesto, dijo Naruto sonriendo, pero luego parpadeó. ¿Por qué tendría miedo de él? Tobi se frotó la nuca. ¿Recuerdas que solía decirte que a veces la gente juzga a los demás por su apariencia? Naruto asintió y frunció el ceño al recordar cómo los niños de antes se burlaron de él por su apariencia y su nombre. Nunca es bueno juzgar un libro por su portada, dijo. Buen chico. Tobi le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Tal vez le gustaría comer ramen conmigo. Él no come, dijo una voz oscura y áspera detrás de Naruto. El chico reconoció la voz que pertenecía al lado oscuro de Zetsu. Se dio la vuelta para saludarlo, pero luego se quedó en silencio cuando alguien se paró junto a la criatura oscura. Había aparecido un hombre enmascarado, con la ropa un poco hecha jirones. Llevaba una máscara con un patrón de llamas y tenía el pelo negro, largo y puntiagudo que le llegaba hasta la parte baja de la espalda.
El hombre parecía misterioso a los ojos de Naruto, pero no en el buen sentido. Obito parecía intimidante. Su kimono oscuro tenía algunas manchas de sangre y su máscara estaba manchada de rojo. El agujero oscuro de su máscara miraba fijamente al chico. La sensación que el niño obtuvo de él fue fría, pero vacía. Naruto no pronunció palabra alguna, ni tampoco el hombre enmascarado. Ambos se miraron fijamente en un silencio sepulcral. ¿Era este realmente el hombre del que Tobi le hablaba? ¿Era él realmente el tipo que estaba tratando de traer la paz al mundo? Naruto esperaba sentirse muy emocionado al encontrarse con el hombre enmascarado, pero en cambio se sintió incómodo. El hombre enmascarado no parecía un buen tipo en absoluto, no se parecía en nada a lo que Naruto había imaginado y, por primera vez en su vida, tenía miedo por su propia vida. Solo habían transcurrido unos minutos de silencio entre el hombre enmascarado y el niño, pero para Naruto, parecieron horas. Estaba esperando que alguien hiciera un movimiento, o al menos dijera una palabra, pero nadie lo hizo. Su corazón latía lentamente con inquietud mientras el agujero frío y vacío de la máscara de Obito lo miraba, como si fuera una simple plaga. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre enmascarado finalmente habló. Es más alto, su voz era oscura y profunda, un tono que Naruto creyó que pertenecía a un hombre sin corazón. Bueno, por cierto, la sangre manchaba la ropa del hombre. Parecía que era, el niño inconscientemente dio un paso atrás, acercándose a Tobi. Sus ojos azules miraban temblorosos al hombre enmascarado. Claro que es más alto, respondió Tobi jovialmente, colocando una mano sobre la cabeza del